Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Porque Dios nos habla siempre. And I know that God is going to speak to some people tonight about their relationship with God. Y yo creo y sé que Dios va a hablar a algunos de vosotros esta noche acerca de vuestra relación con Dios. And you may be stuck somewhere tonight. Y a lo mejor puedes estar sentado en algún banco. You may be judging God. Puede que estés juzgando a Dios. You don't realize just how much He loves you. Y no te das cuenta cuánto te ama. And He's making every effort so that you can wake up spiritually. Y que Él está haciendo todo lo que puede para que puedas despertar espiritualmente. I'm from a ministry called Servants of the Lord Ministries. Vengo de un ministerio que se titula Servidores del Señor, ministerio que somos servidores del Señor. I'm privileged to be the international coordinator of the ministry. Y soy privilegiado de ser el coordinador internacional del ministerio. And that is a teaching and training ministry sent to the body of Christ. Y esto es un ministerio que el Señor ha enviado para el beneficio de su cuerpo. And particularly to those who have a heart after God. Y especialmente para los que tienen un corazón para Dios. And I hope you have a heart after God. Y confío que tú tienes un corazón para Dios. I can't do that for you. Yo no puedo hacer esto para ti. You may not even know what's in your heart yourself. A lo mejor ni conoces lo que hay dentro de tu corazón. Until you fall into some kind of trouble or difficulty. Hasta que te halles en un problema, en una dificultad, te topes con la pared. And you find that your priorities start to change. Y te das cuenta que tus prioridades empiezan a cambiar. And you realize that maybe your heart is not pure, it's not true. Te das cuenta que tu corazón no es completamente puro. We can deceive ourselves otherwise. También nos podemos engañar a nosotros mismos. Anyone can say, I love the Lord. Cualquiera puede decir, hey, yo amo al Señor. Anyone can call Jesus Lord. Cualquiera puede llamar a Jesús Señor. But what do you do when the pressure increases and the situation changes? ¿Qué haces cuando la presión se pone sobre tu vida y las circunstancias en derredor cambian? And we're all waiting to see what happens. Y todos estamos esperando a verlo. I'm excited what God's going to do in your life. Yo estoy muy emocionado pensar lo que Dios va a hacer en tu vida. I'm always trying to try out new equipment, spiritual equipment. Y yo siempre estoy probando nuevo equipo espiritual, equipamiento. As I submit to God. Mientras me sujeto a Dios. And I do things God's way, not my own way. Y hago las cosas a la manera de Dios, no a la mía propia. Then He gives me that resurrection power. Y entonces Él derrama sobre mí el poder de la vida de resurrección. And that's when you start to enjoy the power of God working through you consistently. Es cuando empiezas a gozarte viendo a Dios obrando a través de tu vida continuamente. And you have to decide you're going to do that yourself. Es una decisión que tú personalmente has de tomar de que vas a andar ese camino. I can tell you what it's like on the narrow way. Yo te puedo decir lo bien que lo pasamos en el camino estrecho. I can tell you I have more fun when everything is going wrong than most people do when it's going right. Yo te puedo decir que yo tengo más gozo cuando las cosas me van mal que muchos de vosotros cuando las cosas os van bien.
But people may not believe that. pero algunos no se lo creen. They say, okay, we'll leave that to you, Dr. Keith. You do that. I'll sit over here. Y entonces dicen, pues no, esto te lo vamos a dejar a ti y yo ya me quedo sentado aquí. Don't let me have all the fun, you know. You understand? No me permitas que yo solamente tenga el gozo y el privilegio. With God, we don't need to understand everything. Con Dios no necesitamos entenderlo todo. Today, the message is about overcoming ignorance. Y el título de esta tarde es Vencer la ignorancia. And you may not realize how ignorant you really are. Y a lo mejor no te das cuenta de la cantidad de ignorancia que hay dentro de tu vida. I mean, you can be ignorant of this world, Puedes ser ignorante de este mundo and that may be belittling, it may be humbling. y esto a lo mejor lo puedes sentir como algo But humillante. when we see some of the people God used throughout the centuries, Cuando miramos a las personas que Dios ha usado a través de los siglos, some of them were very simple people. They didn't understand all the great algunos things. de ellos eran gente muy sencilla, no entendían las cosas grandes de But este they mundo, did understand spiritual things. pero sí entendían los principios espirituales. And you can't have both. Y no puedes tener los dos. You have to realize you have to choose. Tienes que darte cuenta de la necesidad de tu elección. Where do you want to live? Where do you want to end up? ¿Dónde quieres vivir y a dónde apuntas porque a dónde quieres llegar? Do you want to end up here or you want to end up in heaven? Where do you want to go? ¿Quieres llegar y crecerte aquí o quieres llegar al cielo? Some of you are deceiving yourselves. Algunos de vosotros os estáis engañando a 'Cause you vosotros say to mismos me you want to go to heaven, porque me decís a mí que tú quieres ir al cielo, but you're not learning to hear His voice. pero no estás aprendiendo a escuchar su Or you voz. only ask God occasionally. O solamente de vez en cuando, de Paco Sarramo, le preguntas a Dios. And I want you to listen to this Y scripture now. quiero que escuches a este versículo ahora. It is your responsibility Es tu responsabilidad to be grafted into the vine. de estar injertado en la vid I verdadera. can't do that for you. Yo no puedo hacer esto Jesus por ti. told you to abide. Jesús te mandó permanecer. He didn't say I'll do that for you. Él no dijo yo lo haré por ti. He's given you everything you need to abide in the vine. Él te ha dado todo lo que necesitas para poder permanecer, morar But en la vida If your life verdadera. is in and out of the presence of God, Pero si tú entras, sales, haces excursiones por un tiempo corto a la presencia de Dios, then don't just sit there. así que no te quedes sentado. You need to make a note why you came out. Necesitas apuntar, averiguar por qué te saliste de la Because the presencia de devil's Dios. going to use the same trick on you again. Porque el diablo lo vio porque te saliste de la presencia y va a volver a usar el mismo truco contigo. And he is the God of this world. Él es el Dios de este mundo. And we know in these last Y days, sabemos que en estos postreros tiempos things are going to change. las cosas van a cambiar. And this world is passing away. Este mundo se va. So anyone who's got their hand or holding on to anything in this world Y cada uno que tenga un agarre a las cosas de este mundo, is going to find it very difficult to abide in Christ. le va a costar mucho permanecer en Cristo. You should report to somebody spiritually. Deberías dar cuenta, rendir cuenta a alguien Just espiritualmente. coming to church is not enough. El hecho de aparecer en la iglesia no es You suficiente. should be declaring how much percentage time you are in Christ. Deberías analizar y mirarte a ti cuánto tiempo, qué porcentaje del tiempo de tu día está en el Señor. I'm a spiritual person. Yo okay? soy una persona So espiritual. if you say to me, I'm this much in the Spirit, Y si tú me dices, pues yo estoy tanto por ciento en el Espíritu, I'm not going to judge you. yo no te voy a Because juzgar. if I judge you, I will be judged. Porque si yo te juzgo, pues entonces yo seré juzgado. Then I lose my connection to Y God, después pierdo yo mi conexión con Dios. and I can't hear God, you see. Y ya después no puedo oír a But Dios. if I hear what you say Pero si escucho lo que Without tú judging me you, dices sin juzgarte, and say, Holy Spirit, is that right? y entonces pregunto, Espíritu Santo, ¿ese está bien, ese And the número? Holy Spirit says, no. Y el Espíritu Santo dice no. It's my responsibility then to tell you no. Entonces es mi responsabilidad decirte no, no es así. I don't have to say it that way. No tengo por qué decirlo de esta manera.
I can try and be as gracious as I can. Puedo intentar ser lo más lleno de gracia posible para decirte la cosa. Let's look at the scripture now. Vamos a mirar la escritura ahora It's in the book of Romans chapter 11, en Romanos capítulo 11 and it's verses 19, and we're going to read to verse 25, yeah. y vamos a leer desde el 19 al 25. Verse 19 says, Thou wilt say then, the branches were broken off that I may be grafted in. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Paul says in verse 20, well, because of unbelief they were broken off. Y Pablo dice en versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. And thou standest by faith. Pero tú, por la fe, estás en pie. I'll say that again. Lo voy a repetir. Thou standest by faith. Tú estás de pie por la fe. That's what's getting you the promises, okay? Y eso es lo que abre la puerta a las promesas. Be not high-minded, but fear. No te ensoberbezcas, sino teme. Verse 21, if God spared not the natural branches, take heed, lest he also spare not thee. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Verse 22, behold therefore the goodness and severity of God. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. On them which fell severity, but towards thee goodness. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. If thou continue in his goodness, otherwise you shall be Si cut off. permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verse 23, and they also, if they 23. abide not, still in unbelief shall be grafted in. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. For God is able to graft them in again. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Verse 24, if thou were cut out of the olive tree, which is wild by nature, Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, and was grafted in contrary to nature into a good olive tree, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, how much more shall these which be the natural branches be grafted into their own olive tree again? cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Verse 25 says, For I would not, brethren, that should be ignorant of this mystery, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, that you should be wise in your own conceits, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles come in. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. The author and founder of the ministry of Servants of Ministries, El autor y fundador del ministerio, his name is Joseph Hedgecock, del ministerio nuestro, su nombre es Joseph Hedgecock. and he wrote a book called Wake Up, Time is Running Out. Escribió un libro que se titula Despierta, el tiempo se va acabando. And volume 1 talks specially about spiritual foundations. Y en el volumen 1 habla específicamente de la cimentación. So you need to wake up. Necesitas despertar. Your foundation should be spiritual. Tus cimientos, tus fundamentos deben ser espirituales. So God is going to test those foundations Y Dios obviamente va a poner a prueba tu cimentación, because He doesn't want you to deceive yourself. porque Él no quiere que te engañes a ti mismo. So what's going to happen is He's going to shake the tree. Y entonces lo que va a hacer Dios es sacudir el árbol And we're going to watch what you do. y vamos a ver cómo reaccionas. And your reaction is either to run to the spiritual or run to the Y natural. tu reacción será o de correr a lo espiritual
o de correr a lo natural? What is your first response? ¿Cuál es tu primera respuesta? Is it to call the pastor? ¿De llamar al pastor? Is it to run to somebody else for help? ¿O de pedir ayuda de otro hombre o mujer espiritual? Or do you ask God instantly and say, God, what do you want me to do? ¿O le preguntas a Dios, Señor, cómo debo actuar? You should be living in a state of grace right now. Debemos mantenernos en el estado de la gracia de Dios. Grace is tremendously available for all his children. La gracia es ampliamente disponible para cada uno de sus hijos. But that grace is there for us to learn. Pero esta gracia está aquí para que aprendamos. So even when the building falls down, E incluso cuando el edificio se derrumba, you still have your communication working. aún tienes tu comunicación que funciona con Dios. God doesn't want you to be ignorant. Dios no quiere que tú seas o vivas ignorante. But which channel are you listening to? Pero ¿qué canal de la radio escuchas? I mean, there are 3 channels in the spiritual realm. En el mundo espiritual hay 3 canales de radio. Which one are you tuned into? ¿En el cual de los 3 estás sintonizado? You know, only 3 channels. Hay solamente 3 canales. God is high frequency. Dios es la alta frecuencia. The flesh is low frequency. La carne es la baja frecuencia. Compared to God, we are nothing. Comparado a Dios, no somos nada. One little thought with God is a million thoughts in our mind. Un pensamiento con Dios simple para nosotros son 1,000,000. So he is fast. He is intelligent beyond our level. Dios es inteligente y conocedor de todo más allá de nosotros. He can slow down. Pero Él también puede ralentizar If we humble ourselves si nos humillamos and say, God, I'm sorry, I have not really been working on my spiritual foundation. y si reconocemos, Señor, lo siento, no he estado trabajando en mi cimentación espiritual And I want to hear what you have to say. y quiero oír lo que tú tienes que decir. So that's what I do. Y es lo que yo hago. I don't look at my physical body. Yo no miro mi cuerpo físico, don't look at my strengths or abilities. no miro mis fuerzas o mis capacidades. If God wants to do a miracle, he can do a miracle. Si Dios quiere hacer un milagro, Él puede hacer un milagro. He can do a miracle for anybody here. Él puede hacer un milagro a través de cada uno. But will the one allow him to do that miracle? Pero vamos a dejarle que lo haga. No, because they don't like the discomfort. No, habitualmente no, porque no nos gusta la incomodidad. One time I was sick. Una vez estuve I had muy enfermo, I had like a flu or something. I don't tenía know un what it tipo de gripe was. And I was sleeping in my bed. y estaba en mi cama durmiendo And the next day I had to travel. y el día siguiente tenía que coger un avión, viajar. In my logic, I went to bed early. Y en mi lógica digo, pues voy a acostarme temprano, Surely God will heal me in the morning. Dios me sanará por la mañana. So the morning came, I was still sick. Y la mañana llegó y yo aún enfermo. And I was praying. Y estaba orando. And the Lord said, listen. Y el Señor me dijo, So escucha. I had my one-way prayer system. Yo tenía solamente mi oración I said, en un Lord, solo camino. what do you want me to do? Entonces cambié y dije, Señor, ¿qué quieres que haga? And he said, get up. Y me dijo, levántate. I didn't feel like getting up. No me sentía como nada para So I said, Lord, levantarme. I'm sick. Señor, estoy enfermo. And he said again, just get up. Y el Señor me dijo otra vez, I said, levántate. "Oh, okay, I'll get up. Ok, me levantaré. I assumed that, if I got up, God would heal me. You understand? Pensé, digo, pues ya está, me levanto y yo me voy a sanar. So I got up. I was still feeling bad. Y todavía después de levantarme me sentía The Lord mal. said, take a shower. So I took a Y shower. se toma una ducha. Now I still had time to get a train, which was going to take me on my next trip. Y tenía todavía tiempo de coger un tren para llevarme a donde tenía que ir. So I took the shower. Me duché Still didn't feel any better. y aún no me sentía bien. Then he said, pick up that bag there. Y después me dice, coge esa bolsa. Now I lived about half a mile at that time from the train station. Yo vivo más o menos a 800 metros de la estación de tren. And this was before the time they invented wheels on bags. Y eso fue en el tiempo antes que hayan inventado las ruedas So I'm looking en at, las maletas. and I'm looking at a 20-kilo bag. Y estoy mirando
a una bolsa de 20 kilos and I got flu or y something, yo tengo gripe o algo, and God says, get going to the train y station. Dios me dice, agarra y anda. I just obeyed that order. Yo obedecí la orden. I had given up on the idea God was going to heal me. Y yo abandoné la idea, vamos, ya no creía que yo me iba a sanar. I tried everything else. Yo intenté todo lo que me parece lógico. Now I'm carrying this 20-kilo Y bag. ahora estoy llevando esta maleta de 20 kilos. By the time I reached that train Y station, cuando llegué a la estación de there tren, wasn't any flu in my body. It just disappeared. ya no quedó ningún ápice de gripe en mi cuerpo. But I had to do something God told me to Pero do. yo tuve que obedecer la instrucción de Dios. Somewhere you've got to put God above everything else. En algún momento tendrás que poner a Dios por encima de todo. Even your own theories, even your own Incluso understanding. más allá de tu propia teoría, de tu propio entendimiento. Some of you are not escaping ignorance. Algunos de vosotros no pueden escapar la ignorancia porque se quedan solamente aquí. Because you think God should do it this way. You think Porque God should do it that tú way. ya lo tienes previsto cómo Dios va a trabajar o puede trabajar por aquí o por aquí y ya está. He doesn't do that. No, Dios no encaja. His ways are En beyond nuestros cajones. man's ways. Los caminos de Dios son más allá que los caminos del That hombre. somewhere you got to realize that you are spiritually blind. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces son ciegos You espirituales. know, I'm wearing glasses. Yo llevo gafas. I wear the glasses because there's some deficiency in my eyes. Yo llevo gafas porque hay ciertas deficiencias en mi vista. Well, God can do a test on you too. Y Dios puede hacer una prueba contigo también. But this will be a test of your spiritual eyesight. Pero será una prueba de tu vista espiritual. If you speak to anybody who's wearing glasses, they will tell you bad eyesight doesn't come in a day. Y si hablas con alguien que usa gafas, te dirán que la vista cansada o tal no ocurre en un día. It's over a period of time. Es sobre un periodo de tiempo. And spiritual blindness is the same. Y la ceguera espiritual también. Every day, Cada día you have an opportunity to be spiritual, be carnal. tienes la oportunidad de ser espiritual o carnal. If you are spiritual, you ask God what to do and you do what He says. Si eres espiritual, tú le preguntas a Dios qué es lo que hay que hacer y tú lo haces. You don't care if that doesn't seem logical or sound or No te importa correct. si parece lógico, si parece bien, cuadrado. You are working on your spiritual foundations. Estás trabajando en tu cimentación, tus fundamentos If you're espirituales. doing this, Si haces eso, you should be doing this in the privacy of your own home, not in ministry. puedes hacer eso, deberías hacer eso en la privacidad de tu casa, no en el ministerio. You know, you should be learning to hear God the small things first. Primero hay que aprender a oír a Dios en las cosas pequeñas en casa. If you're faithful in the little, you'll be Y faithful in the y much. si eres fiel en lo pequeño, pues serás, Dios te pondrá sobre lo mucho. But the Jews were spiritually blind when Jesus came. Pero los judíos, pueblo de Dios, eran espiritualmente ciegos cuando vino Jesús. And He wanted them to be saved. Y Él quería que fueran salvos. He didn't want them to perish. Él no quería que ellos perecieran. But this is what was coming. Pero eso es lo que ocurrió. Even Jesus warned the Jews Incluso Jesús avisó a los judíos. because He predicted the destruction of Jerusalem and the temple. Él predijo la destrucción de Jerusalén y del templo. But that was only because they were not ready for His appearing. Y esto ocurrió porque ellos no estuvieron preparados para su venida. And they had to wake up. Tenían que despertar. So God provided the perfect opportunity. Y Dios proveyó la oportunidad perfecta. He sent His only Son, Envió a su único hijo, who humbled Himself, que se humilló a sí took on mismo, human form, tomó sobre sí la forma de hombre, fulfilled all the scriptures, cumplió todas las escrituras, never did anything out of His reasoning and understanding, nunca hizo nada en base a lo que a él le parecía, never sinned, nunca pecó, always had joy, siempre tuvo gozo, never got offended. nunca fue ofendido. I mean, you just look at the life and ministry of Jesus. Tú mira la vida, el ministerio de Jesús. So every
evidence they had was there to prove he was the Messiah. Cada evidencia eran visibles para demostrar que él era el Mesías. And they still killed him. Y aún así lo mataron. And then on the day of Pentecost, Y en el día de Pentecostés, 3,000 Jews, that's all, 3,000. 3,000, solamente 3,000 judíos. We don't know what happened to the rest of them. No sabemos lo que ocurrió con los demás. They also got their chance. También tuvieron su oportunidad. God made sure of that. Y Dios se aseguró de darle la oportunidad a ellos. He is giving you and me every chance to repent. Dios nos da a ti y a mí cada oportunidad para poder corregir, And arrepentirnos. some people only wake up when they do something really horrible or really Y nasty. algunos de nosotros solamente nos despertamos cuando hemos hecho algo tan grave que nos estrellamos ya contra la And pared. on the day of Pentecost, Y en el día de Pentecostés, Peter stands up. Pedro se pone de pie. This is a fisherman now. No, eres pescador de pescado. Stinky. I'm talking stinky. Que huele a I pecado. mean, simple, not Una persona educated. muy sencilla, no educada. And he's No, standing in front of 3,000 educated y Jews. está en pie delante de 3,000 personas muy bien enseñadas And they watch the Holy Ghost at work. y observan como el Espíritu Santo obra. And suddenly Peter is quoting the scriptures perfectly from the Old Y de Testament. repente Pedro está citando los versículos del Antiguo Testamento perfectamente. And he says, what you see here today is not of Le man. dice, lo que veis aquí ahora no viene de los hombres. This is of God. And this Esa is es what's la spoken obra of de the prophet Dios, Joel. lo que fue hablado por el profeta Joel. And somehow those 3,000 Jews De now. alguna manera estos 3,000 judíos This is in the early hours of the morning. en las primeras horas de la mañana, I don't know what happened to the crowd later, but I'm just saying this was in the morning yo hours. no sé lo que pasó el resto del día, pero habla de que era la mañana, They woke up se levantaron, and they said, we have killed the Messiah. se despertaron espiritualmente y reconocieron que habían matado al Mesías. What a revelation. ¿Qué revelación tuvieron? That's hard to find that kind of revelation today. Es difícil de encontrar ese tipo de revelación en Even in the personas church. hoy en día, incluso en la iglesia. Usually it's, oh, he did it. Oh, it was the pastor. Oh, el pastor o este. Or, if only I had a bit of this, or if only I had a bit of Oh, money, si or something. tuviera un poco más de dinero, si tuviera más dentro de It's esto, más de always esto. easy to blame somebody else. Siempre solemos culpar más fácilmente a otra But persona. these 3,000 Jews Pero decided, estos 3,000 judíos I did it. decidieron, yo maté al Mesías. I killed the Messiah. Yo maté al Mesías. The blood is on my hands. La sangre del Mesías está sobre mis I manos. cannot sleep at night now. No puedo ya dormir de noche. I had a chance. Tuve una oportunidad. Do you know, I mean, we're not reading about it here. No lo estamos leyendo aquí. But Paul, when he was alive, Pero Pablo, cuando vivió, John the Baptist and Jesus were alive on the earth. okay, Juan el Bautista y Jesús eran vivos, vivían, y Pablo también vivía. I mean, Paul never went out to talk to him. Pablo nunca se acercó a Jesús. He missed his Él opportunity. perdió completamente su oportunidad en was este tiempo. religious. Era religioso And he didn't like the words of John the Baptist. y no le gustaba lo que decía Juan el Bautista. I can understand most people don't. Yo puedo entender que muchos no le gustaron, But that was the words that was given to that nation pero eso fueron las palabras que fueron dadas para esta nación, because time is running out. porque el tiempo se acaba. But now time is running out for us. Pero ahora es para nosotros que el tiempo se nos acaba. We are the church. Nosotros somos la iglesia And Jesus is coming. y Jesús vuelve. And you may not be taken with him when he appears. Y puede ser que no seas llevado con él cuando él aparezca. So what's going to wake you up? I don't know. Así que, ¿qué es lo que te va a despertar? No lo sé. But let's look at the fruit of these 3,000 Jews. Pero miremos el fruto de estos 3,000 You judíos. can read the story in Acts chapter 2, but we don't have time. En Hechos 2 podrás leer la historia But here we see that they really repented. y leemos que se arrepintieron And they cried out to Peter, profundamente "What must we do?" y clamaron a Pedro y le dijeron, ¿qué haremos? And then it says here that those who gladly received his message,
Y entonces dice aquí también que los que con gozo recibieron su mensaje, he baptized. los bautizó. So what about the rest of them? ¿Y qué pasó con los demás? There's people who heard his message, they weren't gladly receiving it. Y hay personas, obviamente, que escucharon el mensaje, pero no recibieron con gozo el mensaje. So everybody has a different level of hearing. Y cada uno tenemos un nivel de oído But those who had been distinto. deeply convicted, Pero estos fueron profundamente convencidos. they realized just how wretched and horrible they had become. Se dieron cuenta lo malo y perverso que habían llegado a ser. They recognized they were spiritually blind. Reconocieron que eran ciegos espirituales. How does that happen? ¿Cómo pasó esto? Do you know it's happening to you every day? ¿Te pasa eso cada día? Every day you have a chance Cada día tienes una to ask oportunidad God de preguntarle, pedirle a or use Dios, your reasoning to make a decision. pedirle a Dios para hacer una decisión o apoyarte en tu propia Now, it might be prudencia. just in a small area, A lo mejor es una cosa pequeña, but you keep doing it. pero lo sigues haciendo And then it spreads to other areas. y se extiende a otras áreas de tu vida. Instead of increasing your spiritual En life, vez de aumentar tu vida espiritual, you're increasing your carnal life. estás aumentando y fortaleciendo And you're saying- tu mente carnal. You're saying God loves you. Y dices que Dios me ama. It doesn't matter. I'll just use my mind this once. No importa, Dios me ama, yo puedo usar mi mente natural. But I remember to ask God the next time. Pero ya, la próxima vez le preguntaré. But it doesn't do it. It doesn't work like that, does it? No funciona, ¿no? Así no funciona. The truth is, when you're under the same situation again, you make the same La mistake. realidad es cuando te enfrentes a la misma situación otra vez, probablemente vuelvas a repetir lo mismo, es decir, apoyarte en tu propia mente natural. Those who are wise in this room, Los que son sabios en esta you should habitación, have a sin list. deberías tener una lista de tus fallos. All sin is not the same. Una lista de pecados. No todos los pecados son los mismos. God can cover our sins. You understand? Dios puede cubrir nuestros So pecados that we don't depart from Christ. para que no nos apartemos de Cristo, But sin definitely separates us from God. pero ciertamente el pecado nos aparta y nos separa de Dios. So He decides. Así que Él decide, He's in complete control. Él controla todo. So as soon as we sin, that sin can separate me from God. Y desde el momento que cometo pecado, este pecado me puede ir apartando cada vez más de Dios. That should wake me up Esto me debería despertar and say, I have allowed myself to go a way that seems right. y entonces darme cuenta de que, mira, me he permitido entrar por un camino que me está matando. And I've become Lord of my own life. Me hice Señor de mi propia vida, The most wicked sin in the Bible que es, por cierto, el pecado peor de toda la Biblia. deciding what to do yourself with your carnal reasoning and understanding. Decidir uno por sí mismo lo que quiere hacer. So if you've got a sin list, Así que si tienes una lista de tus pecados, you should set it up so you give enough room deberías tener suficiente espacio to study those things that separate you from Christ. para analizar cuáles son las cosas que te apartan, que te alejan de And then Dios. you list those things. Y tú haces una lista para meditar y trabajarlo. And you ask the Holy Spirit to give you revelation, insight, and let Y Him le show you pides al your Señor, y heart. dices, Señor, ¿por qué me tuerzo por aquí? ¿Por qué parece que siempre me tuerzo por aquí? Otherwise, you're going to drift away from God. Si no, pues eso va a hacerse parte natural de ti y al final uno And se this is what's descarría going to más. happen to you spiritually. Y eso es lo que pasa espiritualmente. Finally, when something important happens, Finalmente, cuando llega una decisión importante and God says, do this now, y Dios te dice, haga esto ahora, but you can't do it. pero no puedes hacerlo. Because you look at that and say, well, that's dumb. Doesn't make any sense. ¿Por qué? No estás ejercitado en estas cosas espirituales y vas a pensar mejor que Dios, entre comillas. If you had developed your spiritual equipment now, Pero si habías desarrollado tu equipamiento espiritual desde ya so that you become sensitive, no, para yes, ser no, sensible a la voz de Dios desde ya, then you would recognize that that is a spiritual command. entonces reconocería que lo que te acaba de hablar Dios es un mandamiento. Let's look at 2 Corinthians
Vamos 5. juntos a 2 de Corintios capítulo 5. This is 2 Corinthians 5, verses 5 to 7. 2 de Corintios 5, del 5 al 7. It says, Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God. Mas él, que no hizo para esto mismo, es Dios, So now God has also given us the earnest of the Spirit. quien nos ha dado las arras Verse- del Espíritu. Verse 6, Therefore we are always confident, knowing that whilst we're at home in the body, we're absent from the Lord. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verse 7, 7. For we walk by faith, not by sight. Porque por fe andamos, no por vista. Now look at Paul's example here. Mira aquí qué nos dice Pablo. He said, I've only got a little earnest of the Spirit. Yo solamente tengo las arras del Espíritu. I haven't got the full system. Yo no tengo aún toda la I'm plenitud. not living in the millennium. Todavía no vivo en el milenio. Jesus is not ruling from Jerusalem. Jesús todavía no está en Jerusalén All reinando. I've got in me Lo que tengo dentro de mí is the Spirit grieving now and again. es el Espíritu Santo que se contrista de vez en cuando. All I've got is the Holy Spirit leading me in these things. Lo que tengo es el Espíritu Santo que me lleva en estas cosas. I can't see anything. No puedo discernirlo claramente The todo. only thing that I can see is happening inside of Lo me. que puedo reconocer es lo que está ocurriendo dentro de mí. That's what you call an earnest of the Spirit. Eso es lo que Okay. podemos entender, las arras, el depósito del Espíritu But Paul Santo. says, verse 6, Pero en versículo 6 he dice says, Pablo, therefore we are always confident. pero aún así siempre vivimos confiados. Do you have that kind of confidence? ¿Tú tienes confianza? ¿Vives en Most confianza? people don't do. They don't have that. Muchos no viven en fe o en descanso, en confianza. They'll say, well, when I see God do something, then I'll believe. Muchos piensan, cuando yo vea a Dios hacer algo, pues entonces ya me pondré a They creer. have Thomas' faith. Tienen la fe de Tomás. But Paul says, knowing this, Pero Pablo dice, conociendo esto, we are at home here in the estamos body. aquí en casa dentro de un cuerpo. Do you like this body you're in? ¿Te gusta ese cuerpo en el cual tú vives? He says, I'm at home in my body. How about you? Yo estoy bien en el cuerpo que Dios me ha dado. What about when it hurts? ¿Qué pasa cuando el cuerpo te duele? What about when it doesn't go fast enough? Wow, wow, wow. I mean, come on. He says, I'm at home in my body. Yo estoy como en casa dentro de mi cuerpo. Because the only difference to him Porque la única diferencia para él was the scenery around him. eran las cosas alrededor. The same system was working in his body. Pero el mismo sistema espiritual de Dios estaba ya funcionando dentro de It él. didn't matter whether he died or he lived. No le importaba si iba a morir mañana o si iba a vivir, Because to him, the equipment's the same. porque para él el equipamiento es el mismo. If you died tonight, Si mueres esta noche, you just continue. tú sigues adelante. Because if you're using the same system that Paul was Porque using, si usas el mismo sistema You para will guiarte you'll be instantly with the Lord. que Pablo usaba, pues uno se va a encontrar directamente cara a cara con el Señor. But you got to be with the Lord now. Pero tienes que estar con el Señor ahora. And Paul qualifies it. Y Pablo, desde luego, tenía Verse 7. el certificado de ello. He says, for we walk by faith and not by sight. Versículo 7, porque la explicación es la siguiente. ¿Por qué? Pues porque por fe vivimos, andamos, y no por vista. Is that how you live? ¿Tú vives por fe? Or do you watch things you shouldn't be watching? ¿O tú estás viendo y mirando cosas que no deberías ver? Jesus said, look up. Jesús dijo, alza tu mirada. This is a time when people are not looking up. Y ahora mismo hay muchos que no están mirando, alzando And su mirada. Jesus gave this command Y Jesús mandó esto because he loves you. porque Él te amó.
And he knows there are people around you Y who are él going to get sabe more and more stressed que hay personas alrededor tuya que va a estar cada vez más estresados because it's hard to live and function at this time porque es difícil de vivir en esta sociedad ahora, if you keep looking down. y especialmente si sigues mirando para abajo. But if you look up, Pero si alzas tu mirada, what am I going to see if I look up? ¿y qué vas a ver si alzas tu mirada? First of all, I might walk into something if I'm walking. Primero, pues me Yeah, pudiera dar yeah, con so- algún objeto. But if I'm listening to the Father, Pero si estoy mirando al Padre, and the Father says, there's someone in front of you, look down now, y si estoy mirando al Padre, el Señor me va a recordar, cuidado, aquí viene alguien, He can warn me. y me va a avisar. But my priority is now Pero my mi relationship with prioridad God. es mi relación con Dios. And I want to find out why my spiritual equipment's not working. Y tengo que aprender por qué no me funciona el radar espiritual o la guianza espiritual. ¿Por qué? And this is what Paul was doing. Y eso es lo que Pablo estaba practicando. And he was using the situations on earth to develop that communication. Y estaba usando las circunstancias, incluso adversas, de la tierra para aprender a usar el equipamiento espiritual. Here's another scripture in Luke chapter 9, En Lucas capítulo 9, 23 23, to 26. 23 al 26. This is the teachings of Jesus. Esto es la enseñanza de Jesús. Luke chapter 9, verse 23 says this. Dice así Lucas 9, 23. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verse 24, for whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Verse 25, for what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or become a castaway? 25, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Verse 26, for whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed. 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. When he shall come in his own glory and in his Father's glory and of the holy angels. En su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. I mentioned earlier there are three voices you can listen He to. mencionado antes que había tres voces que podemos All estar three are escuchando, working, o tres frecuencias. but if you want to get it down to God's voice, Pero si quieres oír la voz de Dios, just remove the two voices you don't want to hear. y hay otras dos voces que no quieres escuchar. First of all, you can get rid of the flesh. Puedes quitar del medio a la carne. That's the most important one. Es la voz más alta That que hay is- que quitar. You do that by denying yourself Y completely. haces esto negándote a ti mismo completamente. You don't do that just for a day or so. No hacerlo un día o dos. You have to do it every day. Tenemos que hacerlo todos los You días. do it when you get up in the morning. You do it Cuando when te you go to bed. levantas por la mañana, cuando vas por el día, cuando te acuestas por la noche. And you don't mind if things get complicated Y no te importa si las cosas se tuercen un poco, because you still have access to God. porque tienes completo acceso a Dios. And you're going to say, God, what do you want me to do? And He's going Y to vas a provide decir, His wisdom. Señor, entonces, ¿qué hago ahora? Y Él te descargará, te enviará su sabiduría. You should be taking up your cross daily. Deberías llevar tu cruz cada día. Now, the cross is a long way from me here today. La cruz está muy lejos de mí hoy, It's a long way. está muy lejos, But I can make one step towards it every day. pero yo puedo hacer un paso hacia ella
cada So día. I can ask the Lord. Así que le pido al Señor, I don't know what I'm supposed to deal with, no estoy muy seguro con qué tengo que but the tratar, cross is before me, the world is behind me. pero la cruz está por delante y el mundo queda atrás. But I don't know how to overcome my cross, you see. Señor, no sé cómo vencer mis luchas, Because I might not have to die on a cross, literally, porque probablemente no tenga que morir físicamente, realmente en una cruz, I've still got to overcome the cross in my life. pero aún así tengo que negarme a mí mismo y morir a mí mismo I'm cada not día. ready for that yet, No estoy listo todavía, but God can make me ready. You pero understand? Dios me va haciendo listo y preparado. So I pray, Así que yo ruego Lord, y oro, increase the pressure a little Señor, bit. aumenta un poquito la presión, Take me closer to the cross. acércame a la cruz And He's given me the ability to hear His voice. y me da la oportunidad de escuchar su voz I'm going to use that equipment. y voy a usar este equipamiento Then I prayed for the situation to get a little bit more challenging. y le pido al Señor que la situación se complique un poquito más. And now I'm going to say, right, I'm going to go through this situation. Y ahora digo, pues voy a atravesar esta situación And I'm going to keep acknowledging the Lord. y voy a seguir reconociendo al Señor. David was a little bit like this. David el rey fue un poquito así, Because the Bible says that he went through the valley of the shadow of death. que incluso el rey David dice que pasó por el valle de sombra de muerte. He faced many challenging situations as a Se king. enfrentó como rey a muchos y grandes desafíos. He saw many disappointments. Él vio también muchos quebraderos de cabeza y desánimos. He had great victories. También tuvo grandes victorias. But he saw people who should repent not repent. Y vio a personas que deberían haberse arrepentido que no se And he arrepintieron. knew that God didn't rejoice in the death of the wicked. Y él sabía que Dios no se goza en la muerte del malo. So he always wanted people to repent. Así que siempre quería que las personas se And he arrepintieran. would delay the battle. Y también retrasaba la batalla. Or he would do something God would tell him to do in a particular way. O haría las cosas que Dios le mostraba que tenía que hacer. So that everyone could know that they were not fighting David, Así que cada uno pudiera reconocer que no se enfrentaban a David el rey. they were fighting God. Estaban enfrentándose a Dios. Because David was listening to God. Porque David oía a Dios And he decided to do things that God told him to y do. And that's how he decidió got the victory. hacer las cosas que Dios le mostraba y así conseguía la victoria. But you can do the same. Pero tú puedes hacer lo mismo. Make no excuses for sin. No hagas ninguna excusa por tu pecado. Now you ask God to increase the pressure. Pídele al Señor de aumentar un poco la presión. You're going to be like David. Serás como David. You're going to say, okay, we're going to fight this Y dice, next wow, level. ahora vamos a enfrentarse este nivel superior de prueba. Lord, what do you want to do? Señor, ¿cómo quieres And you're hacerlo? going to face it like a lamb. Y vas a enfrentarte tal un cordero. You know, you see these modern preachers today. Ves a estos modernos predicadores de hoy en día Maybe they have a limited amount of success. y a lo mejor tienen un cierto, But they will say, in the name of Jesus. tienen un poquito de éxito y te van a decir en el nombre de Jesús. And they quote the word. Citan la palabra, They take one verse of scripture. cogen un versículo de la And they escritura apply that to that situation without even asking God. y lo aplican a la situación sin haber consultado con Dios. And nothing happens. Y nada ocurre. Same like me. Igual que a mí. When I was asking God to heal me. Cuando le pedí a Dios que me sanara. And I kept assuming that God ought to do it. Y yo suponía completamente que Dios tenía que hacerlo de esta manera o de But otra. then when I just surrendered all and Pero did what He cuando said, me rendí completamente, everything happened according to His perfect will. entonces todo pudo ocurrir según el plan suyo. But I had to be in the right attitude. I had Pero to be tenía in que the estar spirit. en la actitud correcta, estar en el espíritu. And I looked at that 220-kilo bag. Y estaba mirando, ¿eran dos o eran 20. two bags o one bag? One bag, only one. The Lord spared me. Una bolsa de 20 kilos. I mean, one bag's actually difficult to carry because you have to keep changing the Tiene que size. cambiar de mano cada 2x3 porque son 20 kilos. But I'm saying that in that time, I was healed. Pero mira,
tenía mucha razón de no llevar esta vasija de 20 Now, kilos, don't make pero a method out of that. yo lo hice en fe y Dios me sanó. You have got to ask the Lord what Tú He wants to do in también your situation. debes pedirle al Señor lo que Él quiere hacer en tu There is situación. no shortcut No hay atajos to asking God exactly what to do. que pedirle a Dios exactamente qué es lo que tú quieres que yo haga. And then we see Christ being formed in you. Entonces vamos a ver a Cristo siendo formado dentro Why? de ti. ¿Por qué? Because instead of using your brain, Porque you ask en God. vez de usar tu cerebro, le estás pidiendo a Dios. Which means Christ is being formed in you now. Y eso hace que Cristo se vaya formando en Because ti. Christ never consulted his own reasoning. Cristo nunca se apoyó en su propia lógica. He never, ever Nunca, nada, nunca, said, jamás. what do I want to do? Nunca dijo, pues ahora qué me antoja. If he ever asked that question, Si hubiera preguntado esto, we wouldn't have made it. We wouldn't have been saved. nosotros, ni tú ni yo hubiéramos podido ser salvos. But every day he got a spiritual education from his father. Pero cada día recibía la educación, la formación de su padre. Now, I'm not saying this in a nasty spirit, but I want you to hear it now. No quiero decir, no estoy diciendo esto de forma dañina. The Bible warns you here La Biblia nos avisa that aquí you can be a castaway. que tú también podrías perder su I'm not vida. going to water this down. Y yo no voy a aguar este pasaje que hemos I'm not leído. going to adjust the word of God. Eso es la palabra de Dios. You can end up being in a terrible situation at the end of Podrías your life estar al final de tu vida en una situación terrible where you're actually ashamed of Jesus and his teachings. en la cual terminas teniendo vergüenza de Jesús y de su enseñanza. Now, when you are born again, Cuando naciste de nuevo, you came to Christ, llegaste a you Cristo, accepted what he did on the cross, aceptaste lo que Cristo hizo en la cruz, you received the Holy Spirit, recibiste la bendición, el Espíritu de Dios movió sobre but ti, you became lazy. pero a partir de ahí te hiciste You perezoso. say, what does it matter? Y dijiste, pues ¿qué pasa It's ahora? only a little thing. Surely we can use our mind. Estas cosas son, seguro que son de poca importancia. Claro que podemos usar nuestra mente. And you start making decisions in your Y life. empezaste a tomar decisiones en tu vida. Now, I'll say it again because you weren't listening maybe the first time. Y lo voy a decir otra vez porque a lo mejor no estabas escuchando la primera But vez. when you make decisions with your natural Cuando carnal mind, tomas decisiones en base a tu mente natural, you are being Lord of your own life. estás siendo Señor de tu vida. That area in your life is now in Esta God's sight darkness. área en tu vida, a los ojos de Dios, está bajo tu señorío. It is not under his control, it's No under your es control. bajo su control porque estás tomando tú la decisión. Worse than that, it's Satan now has access. Peor, ahora acabas de abrir la puerta a Satanás. And he can drop a thought in your mind. Y el enemigo puede sembrar por esa And puerta pensamientos. You don't test it. No lo pruebas, compruebas. And even if you do test it, Y aún si lo compruebas, you're going to use the wrong equipment. vas a usar el equipamiento de medición falso So you're going to end up listening to his lies. y vas a escuchar la mentira del diablo. But it depends on whether you're spiritual or carnal. Y eso va a marcar la diferencia si eres espiritual o si eres carnal. If you're spiritual, Si eres espiritual, when Satan speaks, you will feel grieving of the Spirit. si eres espiritual, cuando Satanás habla, sentirás que el Espíritu Santo se contrista. You cannot accept that. Doesn't matter how logical it seems. The No se Holy puede Spirit's not witnessing. no se puede aceptar esto de la manera que uno quiera pensarlo. Hay que discernirlo espiritualmente. Now, at that point, somebody might laugh at you. Entonces, en este momento alguien a lo mejor se va a burlar de ti. Say, hey, come on. Chiquillo. God loves you. Dios te It ama. doesn't matter. Adelante, We've been hazlo. given freedom in Christ. Dios nos ha dado la libertad en Cristo. Yeah, but just because you get a little bit of grieving doesn't mean you can't do it. El hecho que te sientas un poquito contristado no pasa nada. Adelante. No, if the Spirit's grieving, that means no. Si el Espíritu Santo está contristado dentro de ti, esto significa no. And
And you need to say no. Y tú también únete con Dios y digas no. Some people come to me sometimes and they say, "Brother, we want you to teach us how to hear the voice of God." Like Algunas you do. personas a veces vienen a mí y me preguntan, hermano, por favor, enséñanos a oír la voz de Dios. And I put a lot of effort into my communication with God. Y yo pongo mucho esfuerzo en practicar mi hablar y escuchar de And I Dios. like trials and difficulties Y me encanta las aflicciones y las tribulaciones. because I know every level of pressure means that when I'm in a complicated situation, Porque yo sé que cuando estoy en una situación compleja, God is going to use me Dios me va a usar because He's going to look at everybody else, porque Él va a mirar a todo el mundo and there's other people who can hear God, y hay algunos que pueden oír a Dios, but they can't hear God under the pressure that I can hear God. pero no pueden oír a Dios bajo la presión que yo consigo seguir escuchándolo a Él. So He bypasses them. Así que pasa por encima de ellos And He says, "Dr. Key, would you mind? y entonces dice, Keith, Are you available?" ¿te importa? ¿Estás disponible? Well, I'm pretty busy, Estoy muy ocupado, but I'm never too busy to do something the Lord says. pero nunca demasiado ocupado para hacer lo que Dios So quiere. God uses me in that situation, Así que Dios me usa en esta situación, but there's a reason why. pero hay una razón. Because God is no respecter of persons. Dios no, No, He's got no favorites. No favorites. no tiene favoritos. So if He's using you consistently, you must be doing something right. Si Dios te usa continuamente, es probablemente porque estás haciendo las cosas bien. And if you're wondering what it is, Y si te preguntas qué es lo que it's something you do under pressure. es algo que aprendiste a hacer bajo presión. It's to do with your consistency in Christ. Tiene que ver con tu consistencia, tu continuado en el Señor Jesús. What happened to the Jews? ¿Qué pasó a los judíos? They were taken out of the vine by the Lord, Ellos fueron sacados por el Señor and we were grafted in. de la vid verdadera y nosotros fuimos Do injertados. you en want la- that to happen to you? ¿Y tú quieres que eso te ocurra a ti? God doesn't want that to happen to you. Dios no quiere que eso nos But He ocurra. is faithful to His word. Pero Dios siempre va a permanecer fiel a su palabra. If you won't do it His way, He'll get somebody who will do it His Si way. no estás dispuesto a hacerlo a su manera, Dios se buscará a alguien que esté dispuesto a hacerlo a su manera. You see, I'm only God's representative. I can't change God's mind. Yo solamente soy un representante de Dios. Yo no puedo cambiar la manera que Dios actúa o cómo es. Everybody has to save themselves. Cada uno hemos de decirnos a nosotros mismos. So let's go back to that illustration about hearing God again. Vamos a volver al punto de aprender a huir de Dios. When you're first born again, Cuando acabas de nacer de nuevo, the Spirit comes inside of you, you have a new nature. el Espíritu de Cristo viene dentro de ti, eres hecho hijo de Dios. Now, some people are going to lie to you at this point, Y alguna persona te van a mentir en este and they're momento. going to tell you a lie that says Te van a decir una mentira that just because you're born again, that means you're in Christ. que porque naciste de nuevo, ahora estás en Cristo. That is a lie. Esto es una mentira. Many preachers will preach that, but it's a lie. Muchos predicadores predican esto, pero no es así. Paul said it very clearly. Pablo lo explica If claramente. any man is in Christ, Y si cualquier hombre está en Cristo, all things are passed away, new things are coming. todas las cosas pasaron y aquí todas están nuevas. So say it again. ¿Vamos a repetirlo? You should have a sin list. Deberías tener una lista de pecado. And if you don't have a sin list, Y si no tienes Why una not? lista Why? de pecado, ¿por qué what are no? you afraid of? ¿De qué temes? If ¿Qué you're in temes? Christ, Si estás en Cristo, you're going to see all things disappearing out of your life vas a ver las cosas viejas and desapareciendo de new tu things vida coming in. y vas a ver las cosas nuevas llegando. I have 4 sections in my sin list. 4 sections. Yo tengo 4 secciones en mi lista de pecado. I have what we call the written word, the living word,
La palabra escrita, la palabra viva, Then I have what I call the actual sin list. y después mi lista de pecado, And the fourth section is departed sin. y la cuarta sección es los pecados que ya me abandonaron. The living word, the written word, La palabra escrita is the messages I've heard over the years son los mensajes que yo he escuchado desde que estoy from convertido, many preachers, de muchos predicadores. mostly the people within Servants Soul Ministries. He estado en distintos ministerios y así, todo lo que he escuchado. But that didn't change me. Pero eso no me cambió. I had to spend some time with the Lord, Tuve que pasar tiempo con el Señor and I had to take out bits of the written messages I received and put them into another section. y tuve que ir cortando parte de la palabra que escuché, And these were things that the Holy Spirit was saying to me. las cosas que el Espíritu Santo me estaba diciendo a mí. Then I had to use that information Después tuve que aprender a usar esta to información create the sin list. para crear la lista de pecados. And then I had to start repenting, okay? Y después tuve que empezar a So arrepentirme. that's what you need to do. Y eso también necesitas If you're doing that, hacer. you will be saved at the end. Si trabajas en tus errores, When si averiguas qué es lo que falla en tu vida, pues Because puedes mejorar y terminar siendo salvo. Because you won't be ashamed of His words. No tienes no tienes vergüenza de su palabra, Because you're already exposed to His words. porque estás expuesto a su palabra y eres transparente para Dios. You've got your sin list. Tienes tu lista de donde fallas todavía, And the evidence shows me that you have been repenting. y la evidencia me demuestra cómo vienes trabajando And you're ready for the next thing He's going to y tell you. estás preparado para el siguiente paso. So you're not going to be ashamed of Jesus when He comes in His Y glory. tú no vas a ser avergonzado de Jesús cuando Él vuelva. And when He comes back, Y cuando regrese, you're going to say, that's right. Yeah, vas a that's decir, right. sí, amén, That's correct. amén, amén. Because it's God's wisdom, not man's wisdom Porque you're es listening to. la sabiduría de Dios que estás entrenando tu oído a ser dócil a la voz de Dios. So you need to develop this new nature I'm talking about. Necesitas aprender a desarrollar la nueva naturaleza de Cristo So when dentro de you're born ti. again, Cuando naces de nuevo, the new nature is you yield to that la nueva naturaleza te lleva a rendirte, and you see that grow. y entonces verás el crecimiento. But you only grows as much as you hear, trust and obey. Pero solamente crecerás en la medida que oyes, confías y obedezcas. So when you are born again, Cuando naces de nuevo, here's God. aquí está Dios, He's at one end. está en algún extremo, You're still carnal. y tú todavía somos So you're at the other end. carnales, estamos al otro lado, You're as far away from God's wisdom. estamos muy lejos de la sabiduría de The only Dios, thing you have is natural wisdom. y lo único que tienes es sabiduría natural. But now you need to get some godly wisdom. Pero ahora necesitas aprender la And- sabiduría de Dios. The devil's sitting in the middle. Y el diablo está sentado en el medio. Now God's voice is coming from this direction, La voz de Dios llega por ahí and He's transmitting His perfect y will. transmite su perfecta voluntad, And you need to incline your y ear. tienes que inclinar tu oído. Don't listen to the devil. No escucha al diablo que Don't está ahí listen to metido the también. world. No escucha a los demás, You listen to God. escucha a Dios. And then you have to release your faith. Debes poner tu fe en lo que oyes. Lord, do you really want me to do that? Señor, ¿de verdad tú quieres que haga esto? Yep. I got Sí. the witness of the Spirit. Tengo la confirmación, el testimonio So del now you Espíritu move Santo, towards that y direction. entonces te pones en marcha hacia este punto, esta You've meta. taken one step towards God at Y that point. acabas de tomar un paso hacia Dios obedeciéndolo. Now the devil's sitting in the middle. Ahora el diablo está en el medio, So he's going to mess with the people who are lukewarm. y el diablo pues va a revolcar las personas que son tibias, Because they're in a prison anyway. porque ya están en una cárcel. One minute they hear God, next minute they're hearing the wrong voice. Un minuto escuchan a Dios y el otro minuto escuchan al diablo. But he sees you coming. Pero él te ve llegando, And he sees you like a little child. y él te ve como un pequeño niño. You've put aside all human wisdom. Has puesto de lado la sabiduría humana. You've decided you're going to be a living sacrifice. Has decidido que ibas a ser un sacrificio vivo. You're going to listen to his voice. You're going to do what he Vas a says. escuchar su voz, hacer lo que él dice, And he sees you coming. y él te ve llegando. You are a threat now.
Ahora eres una amenaza. because you can go right over him and you Porque- can go on to your. Puedes pasar To por victory. encima del diablo y avanzar hacia la victoria. So he's got to stop you. Así que el diablo te tiene que parar. But like I said, he can only stop you if you listen to the flesh. Pero solamente te puede parar si atiendes a la carne. There are three voices: Hay tres voces: God's voice, la voz de Dios, the flesh, and the devil. la voz de la carne y la voz del diablo. But if you have actually dealt with that carnal nature, Pero si tú has tratado con tu naturaleza humana, then you're also going to deal with the devil. entonces podrás tratar con el diablo. Now, you read in the book of James, Y se lee en Chapter 4. Santiago 4, and James says, Santiago he 4, tells you if the devil's talking to you, dice que si el diablo te está hablando, submit to God, resist the devil, and he will flee. sujetaos a Dios, resistid al diablo y él huirá. How long is that going to take? ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Milliseconds, that one. Milisegundos. I mean, it shouldn't take you long to submit yourself to God, No tiene por qué tardar mucho sujetarse a Dios, resist the devil, resistir al diablo and he's gone. y huirá. But it'll only go away as long as you stay submitted to God. Y se mantendrá huido siempre y cuando te mantienes sujetaos a Dios. If Jesus is Lord of your life, Si Jesús es el Señor, Él manda más en you tu are vida submitted to God, y estás sujeto a Dios, and there's nothing the devil can do to stop you. no hay nada que el diablo pueda hacer para pararte. So he's got to flee, Así que Él tiene que huir. and that means you can continue your Y journey. eso significa que tú puedes seguir avanzando Now, y- en tu camino. He can blow a trumpet, Él puede tocar he trompeta. can speak through somebody else, Él puede hablar con otra persona. he can threaten you, Te puede amenazar, but he can't stop you. pero no te puede parar. The only way you're going to listen to his voice La única manera que vas a escuchar su voz is through the flesh. a través de la carne. So if you're denying yourself completely Pero si te niegas a ti mismo and completamente taking up your cross y daily, estás llevando tu cruz a diario, you are going to finish your race. vas a terminar la carrera. It's up to you. That's the only way to get the Depende de victory. ti. Es la única manera de obtener la victoria final. Now, I'm running out of time here, so I won't go Ahora on too much se me longer. acaba el tiempo, no voy a seguir mucho más. I said this in the beginning, but let's look at the scripture. 1 Corinthians 2, Lo dije al principio, pero vamos a mirarlo otra vez. verses 14 to 16. Primera de Corintios 2, 14 a Paul. Yeah. 1 Corinthians 2, 14. 14. Says, but the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verse 15, but he that is spiritual judgeth all things, Pero en el 15 dice, en cambio, el ser espiritual juzga todas las cosas, yet he himself is judge of no man. pero él no es juzgado de nadie. Verse 16, for who hath known the mind of the Lord, that Porque- he may instruct him? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? But we have the mind of Christ. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. So like I said in the beginning, Como dije al principio, the spiritual man el hombre is espiritual light years ahead of anyone with an academic qualification. es mucho más adelantado que aquel que tiene un montón de cualificaciones académicas. Don't let the devil talk you out of a spiritual education. No permitas que el diablo te desanime de una formación When the espiritual. whole world is going after somebody and something, Cuando el mundo entero va detrás de alguien o de algo and they want their comfortable lives back, y quieren otra vez su vida cómoda or they want this or that, o buscan alguna ventaja, alguna cosa, your spirit
spirit is going to be grieving. Tu espíritu estará contristado. And you're going to know that what other people are running after is not right. Y tú sabrás que lo que otros buscan no es correcto para ti. It doesn't mean you're going to judge anyone. No quiere decir que tengas que juzgar a But nadie. you can examine everything. Pero hay que examinar las cosas, valorarlas. All you have to do is say, Lord, what are you trying to tell me through this? Y entonces dice, Señor, muéstrame, ¿qué me estás intentando decir a través de And if esto? you sit with the Father, He'll explain everything to Y you. si te sientas con el Padre, Él te lo aclarará todo. He might say it's none of your business. A lo mejor te dirá, eso es solo negocio. But it's whatever the Father has to say to you. Pero es y depende de lo que el Padre te vaya a You decir. develop your spiritual equipment. Debes desarrollar tu equipamiento espiritual. Even if you're somebody in a company or in a business, Incluso si eres un hombre de negocio o de empresas, you can give advice to those people who are completely carnal. puedes dar consejos a personas que son completamente natural, I had carnal. that privilege when I was in business. Yo tuve ese privilegio cuando trabajaba de ingeniero. So I was invited to be on the board of directors. Me invitaron a ser parte de la corporación, de los directivos de la empresa. And everybody in that room was highly educated, very Y professional. todos en este lugar estaban súper académicamente titulados. I was like 10 years in business, 10 years. Yo he estado 10 años en el mundo laboral, But I had a spiritual education. pero tenía ya una formación And espiritual. so the managing director go around and ask his top staff what they think they should do about something. Entonces el manager le preguntaban a sus jefes más altos, ¿qué pensáis que tenemos que hacer? And most of them would give one argument for this idea, but then they say Y this cada doesn't uno really work. And daba so on. un argumento para esa idea, después otro argumento, pero nada funciona muy It bien. showed that they had thought about the situation, Demostraba que sí, que le habían dado reflexión but they al didn't tema, have a solution. pero no tenían la solución. And then I'm just sitting there minding my own business. Y yo estoy ahí sentado en mi rincón I'm just trying to stay out of trouble, you understand? y yo estoy intentando mantenerme fuera de problemas. And the managing director would ask me, Y después el manager me pregunta, Keith, he'd say, Dr. Keith, we have this problem, what do you suggest? ¿tú qué dices? Tenemos ese problema, ¿tú qué dices? And I'm just praying and Y asking estoy the Lord. orando y preguntándole al Señor. And I said to him, well, if you did this, and this would solve all the problems. Y entonces le I told him what he needed to do. si tú haces esto, va a arreglar todos los problemas. But I prayed first, Pero primero oré. and I shared with him what God had revealed to Y me. yo le mostré lo que Dios me mostraba. And he said, that's brilliant, we'll do that. Y él dijo, pues eso es brillante. Eso vamos a hacer. Well, people are afraid of me Y la gente de repente tuvieron miedo de because mí. they said, this man is giving good answers. Where's he getting them from? Este hombre está dando buenas respuestas, ¿de dónde las está sacando? And this is what we read here. Y eso es lo que leemos Verse aquí. 16. Versículo Who 16. has the mind of the Lord? Who? ¿Quién tiene la mente del Señor? No one does. Nadie la tiene. I don't. You don't. Tú no la tienes, yo no la tengo. He is too big. Él es demasiado We grande. don't have all the information. No tenemos toda la We información. don't have more information than God, so we can instruct him either. No tenemos más información que Dios. But we have the mind of Christ. Pero tenemos la mente de Cristo. What is the mind of Christ? ¿Qué es la mente de Cristo? Very simple. Muy sencillo. Jesus said, Father, Él dijo, do Padre, you want me to do this? ¿tú quieres que haga esto? Do you want me to say this? ¿Tú quieres que diga esto? And the father said, yes. El padre decía sí And he did what he was told. y hacía lo que And people Dios le thought he dijo. was brilliant too. Y la gente también pensó que él era He brillante, que era didn't use grande. his divine nature. He didn't use his own mind. Él no usó su propia mente, hacía lo que el padre le He used the decía. mind of his father. Él usaba la mente de su And he said, padre. everything I do, I see my father Y doing. dice, todo lo que hago es porque veo al padre hacerlo. So what do I see in you? ¿Y qué es lo que veo en ti? Do I see the mind of Christ? ¿Veo esa mente de Cristo en ti? Or do I see the mind of different individuals who are thinking all the time and ¿O analyzing? veo la mente de varios individuos que siempre están cavilando? If you read in Paul's letters, Si lees las cartas de Pablo, Paul was trying to reach the Corinthians. Pablo estaba intentando alcanzar a los And he corintios. said in 1 Corinthians 2:2, Y en 1 de Corintios 2:2
that he had to totally empty himself of all his knowledge and just go back que to the cross. él tuvo que despojarse a sí mismo de todo conocimiento y volver a la cruz Just to reach them, solamente para poder because they were alcanzarlo. too educated. Porque eran tan educados But they couldn't understand the wisdom of the y no cross. podían entender la sabiduría de la cruz, estos griegos. I can look at your life. Puedo mirar a tu vida, You can look at my life. puedes mirar mi vida And you can tell whether I'm on that narrow path or not. y puedes averiguar y verlo si estoy en el camino estrecho o no. I don't concern myself with my own well-being. No me preocupo de mi bienestar, I just want to do His perfect will. solo deseo hacer su perfecta And if voluntad. I get a chance Y si tengo la oportunidad to go through a fiery trial, de pasar por una tribulación, that to me is a honoring of my spiritual development. para mí lo recibo como una honra que se me brinda la oportunidad de crecer. And God will let me get into that Espiritualmente. new situation Y Dios me permitirá andar en esta nueva situación so I'm destroyed. para que no sea destruido. He doesn't want to destroy His Él no children. quiere que padezca. He wants to display His children. Él quiere demostrar su He grandeza a wants to sus hijos. show the glorious sons of the living God and how they operate. Quiere que el mundo vea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. But nobody wants to do that today. Pero pocas personas o nadie hoy en día quieren esto. They prefer armchair Christianity Prefieren cristianismo del sillón rather than getting in the game. en vez de estar implicados en obedecer a diario. So I want to recommend this book to you. Así que quiero recomendarte estos libros esta tarde. So if you've never read these, they're both in English and in Spanish. Están en inglés, están en español. The title of this book says, My Sheep Hear My Voice. Mis ovejas oyen mi voz, está en español el libro. And this book will teach you how to hear His voice. Y este libro te enseñará cómo prestar atención y oír la voz de Dios. Not in ministry, No en el ministerio, in your personal en life. tu vida personal, que es donde hay que empezar. How to hear God under pressure. Cómo oír a Dios bajo presión. How to rejoice always. Cómo regocijarse siempre. How to change your attitude to spiritual things. Cómo cambiar tu actitud cara a las cosas espirituales. And you will grow fast. Y crecerás rápido. Follow the instructions that are in this book. Si sigues las instrucciones que están aquí It's got escritas, 300 scriptures in it, okay? hay 300 versículos aquí dentro. But I also want to recommend this book, Pero también te quiero recomendar este libro. and this is where you may be right now. Y a lo mejor tú te encuentras en esta cárcel, You're in a guilted prison. la cárcel acomodada. You're in a situation where you're just making everything look nice. Tú lo estás haciendo y pintando todo bonito, It glitters, brilla, pretty, it's nice. bonito, muchos colores. There's no challenges, there's no suffering. No hay sufrimiento, no hay desafíos. But when the pressure comes, Pero cuando la presión You viene a don't tu hear vida, God. no oyes a Dios. and you can't do what He says, Y you no try, puedes hacer, intentas, pero no oyes. but you don't realize you're actually in a prison. Y no te das cuenta que estás en una cárcel. And you've made your situation so comfortable Y has hecho tu situación tan cómoda that you can't see that you're in a prison. que no puedes darte cuenta que estás en una And you have cárcel. become spiritually blind. Y te has, o has llegado a ser ciego So espiritual. those who want to escape that prison, Así que los que quieren escapar la cárcel acomodada, I definitely recommend this book. te animo a este pequeño libro. And the title is The Guilted Prison by Joseph Hitchcock. Joseph Hitchcock es el apóstol de la obra, del ministerio que fundó y que han escrito este libro, Let's estos pray. libros. Vamos a orar. Father, we thank you for tonight. We thank you for Padre, this te damos time. gracias por esta tarde, por este We tiempo. know every moment matters. Sabemos que cada momento son And importantes there's para people ti. here tonight who Y needed hay to hear this. personas aquí que han oído And esto Father, they need to know y necesitan saber that they are backsliding, que están retrocediendo, that they're not going forwards. que no están avanzando en la vida Father, I cristiana. pray that you will show them Señor, clearly te ruego que tú te reveles a ellos, le muestres, so they can wake up para que puedan despertar, and start responding to conviction in a new way. puedan empezar a responder a la convicción de That una they manera will nueva, rejoice every que time, puedan God, you show them something. gozarse
mucho cada vez que tú le muestras algo que falla. And they'll start making a sin list. Y que podrán hacer una lista de sus And pecados. Father, you're going to show them the roots of the Y le things that vas a they're believing. revelar la raíz de las mentiras que creen. And they're going to be set free. Y serán liberados. And they're going to see that they have a wisdom, Y podrán ver que han That is not from you, but adquirido sabiduría. but they can have a wisdom that is from you. Y que pueden obtener una sabiduría que viene de ti. In Jesus' name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Thank you Amén. very much. God bless. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Amén.